Bien, pues entonces entramos de lleno en materia. La primera pregunta del anexo 24 sería, ¿quiénes están obligados a presentar este anexo 24? Eh, bueno, para empezar, hay una regla que nos rige este anexo 24, que es la regla 431, regla de las generales de comercio exterior para 2020. Como todos sabemos, se publican anualmente, aproximadamente en los meses de abril, pero hay veces hay algunos retrasos. Ahorita ya nos agarró junio y no ha salido la del 21, por lo tanto seguimos con las reglas 2020. ¿Ok? Específicamente la 431 nos dice que para efectos del artículo 59, fracción primera de la ley aduanera, que este artículo se refiere a la obligatoriedad de llevar un control de inventarios, específicamente la fracción primera hacia las empresas que tienen un programa IMEX. También dice que para los efectos del 108, 109 y 112 de la misma ley aduanera, la ley aduanera contempla un apartado para importaciones temporales, y dentro de ese apartado de importaciones temporales, específicamente las que son IMEX están más a detalle en los artículos desde el 108 y hasta el 112. También menciona que para efectos del artículo de la ley y para el artículo 24, fracción novena, pero del decreto IMEX, ahí está también la fundamentación. En ese decreto IMEX, en el artículo 24, nos menciona la obligatoriedad de llevar un sistema de control de inventarios. Bueno, una vez dicho todo este preámbulo, dice que las empresas con programa IMEX que importen temporalmente mercancías al amparo de su respectivo programa, y las ESEX era un programa de promoción a las exportaciones, ya está derogado, pero la regla la sigue mencionando. Deberán llevar un control de inventarios en forma automatizada que contenga al menos los catálogos y los módulos establecidos en el anexo 24, apartado primero. ¿Okay? Entonces, aquí empieza ya la fundamentación del por qué llevar ese famoso anexo 24. Abajo les dejo algunas leyes relacionadas, ya, artículos y reglamentos de la ley. Ahora, ¿dónde encontramos ese famoso anexo 24? Como les decía, en las reglas de carácter general. Aquí les dejo una liga del portal del SAT, en donde pueden ustedes consultar las publicaciones. Para este caso específico, el anexo 24 ha sufrido dos publicaciones, una que fue la inicial y una única modificación. Sin embargo, las reglas de carácter general llevan 6 modificaciones y están ya en puerta de salir la séptima. Ok. Pero en sí, ¿qué es el anexo 24? Bueno, ya entrando propiamente a este anexo, leemos que dice que es el sistema automatizado de control de inventario. Entonces, pues para efectos prácticos, en lugar de decir, oye, tienes al día el sistema automatizado de control de inventarios, decimos el anexo 24. Y de ahí es donde surge ese nombre, ese sobrenombre, que es mucho más usual, ¿no? Si le digo a cualquier persona, tienes al día el sistema automatizado, por ahí nos ayudan con algún micrófono abierto, gracias. El sistema automatizado de control de inventarios, pues la mayoría de la gente va a decir, ¿a qué te refieres? Si le digo anexo 24, todo el mundo entiende. Bueno. En sí, ¿qué me pedirá ese anexo 24? De entrada sabemos que la gente que está en comercio exterior, especialmente en IMEX, el anexo 24 y otro reporte que se llama anexo 31, que ya veremos más adelante, es el dolor de cabeza.
de toda la gente de tráfico, ¿no? Es la pesadilla, ¿no? De hecho, hay un montón de memes por ahí en blogs aduaneros referente a esto. Pero ¿por qué será tan complicado el anexo 24? ¿Será muy complejo? ¿Tendrás que tener un alto conocimiento? ¿Tendrás que hacer unos cálculos muy complicados? Bueno, vamos a ver en sí, paso a paso, qué es lo que nos pide el anexo 24. El anexo 24, para empezar, se compone de dos fracciones, la fracción primera y segunda. Y en la primera van las empresas en general. La fracción segunda es más completa, pero eso ya es para empresas que tienen algún tipo de certificación más avanzado y sí es un poquito más amplio el catálogo. Pero las empresas que no tienen certificaciones eh, como OEA, aeronáutica, tienen que irse a esta primera parte. Esta primera parte se compone únicamente de 3 módulos. El primer módulo es llamado catálogos. El segundo módulo, módulo de aduanas. Y el tercer y último módulo, módulo de reportes. Y se subdivide, como pueden ver en el material, los catálogos quieren saber, número 1, sobre los datos del contribuyente. Número 2, sobre los materiales. Número 3, sobre los productos resultantes del proceso. Y en el módulo de aduanas, quieren saber sobre el módulo de información aduanera, entradas, es decir, importaciones temporales. Luego, sobre el módulo de información de los materiales utilizados. Posteriormente, el módulo de información aduanera, salidas. Y por último, el módulo de activo fijo. Sería muy básico irnos a lo que es activo fijo e insumos, pero debido a que no es un curso pensado en gente experta en anexo 24, por eso estamos aquí tomando este curso, porque es para gente que inicia o que apenas va a iniciar o que es nueva en estos temas. Entonces, les quiero decir que el artículo 108, que nos da la temporalidad de las importaciones, nos especifica en fracciones diferentes. En la fracción primera nos dice los artículos que denominamos insumos en una sola palabra, pero que son materiales, insumos, consumibles, etc. Y en la fracción tercera agrupa el activo fijo, para efectos más prácticos, maquinaria y equipo. ¿Ok? Entonces, este módulo 4 es donde vamos a registrar la maquinaria y el equipo. Y en el módulo 1, las entradas temporales diferentes a maquinaria y equipo. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferenciación entre activo fijo e insumos? Sencillo, porque el propio artículo 108, que les mencionaba, nos da una temporalidad diferente, es decir, el tiempo de estancia en el país para que la mercancía sufra un proceso de transformación varía. Normalmente es de 18 meses para insumos, mientras que el activo fijo no tiene una temporalidad determinada. Podrá estar todo el tiempo que el programa IMEX esté activo. Si llegase a ser el caso de que la Secretaría de Economía les cancele el programa, automáticamente tienen que retornar esa mercancía al extranjero. Obviamente les dan un plazo para retornarla, pero después de ese plazo ya tiene que haber salido o se harán acreedores a multas. Bueno, de ahí pasamos al último módulo que se llama reportes, en donde hay un reporte de entrada de mercancía, de importación temporal, un reporte de salidas de mercancía y luego un reporte de saldos de la mercancía. Quien ha llevado inventarios sabe que la fórmula de los inventarios en teoría es sencillísima. Entradas menos salidas igual a saldos. En la práctica es donde ya se empiezan a complicar por problemas que vamos a estudiar a continuación. Bueno, entonces,
el SAT quiere saber qué es lo que entra, qué es lo que sale y qué son los saldos. Y por último, un reporte de los materiales utilizados. Entonces, hasta aquí, como ustedes pueden ver, no se ve nada complejo. De hecho, para ser preciso, se ve demasiado sencillo, ¿no? Hasta aquí, si vamos viendo esto, pues no podemos entender por qué tantos memes del anexo 24 y que la gente no puede dormir por el anexo 24. Vamos a seguir desmenuzando este anexo 24. Vamos a ir a un nivel más a detalle. Ahorita tenemos el nivel 1, donde están nada más los módulos en colores. Luego el nivel 2, donde está con números, cómo se detallan esos módulos. Y vamos a un tercer nivel, que es cómo se detallan esos numerales de esos módulos. Vamos a empezar con catálogos. Ok, del catálogo, numeral 1, datos del contribuyente, denominación o razón social. Pues es el nombre de la compañía, en teoría no tiene mayor problema. RFC, no cambia el RFC del cliente. Número del programa IMEX, tampoco cambia. Domicilio fiscal y en su caso domicilios de las plantas. No debería tener mayor problema, ¿estamos de acuerdo? Pasamos al número 3, materiales. Dice, el catálogo de materiales identifica cada una de las materias que se utilizan en la producción de las mercancías de exportación, objetos del programa. Y en el 2.1 tenemos la fracción arancelaria, la copia del pedimento. El 2.2 dice, descripción de los materiales, la descripción comercial, la puedo tomar del pedimento, la puedo tomar de la factura. El 2.3, la unidad de medida de la tarifa. Ojo, aquí es de la tarifa, menciona en este campo. La unidad de medida de conferir con la tarifa del impuesto general de importación y exportación. Me voy al pedimento y hay un campo que dice unidad, pero está abreviado, unidad de medida tarifa. Viene como UMT. Pues no debería tener mayor complicación porque me voy al pedimento, busco UMT y transcribo en mi anexo 24 esta información. Pasamos al número 3, el catálogo de producto terminado. Nos pide la fracción arancelaria que corresponde al producto terminado, la descripción del producto terminado y la unidad de medida de la TIJI que corresponda. Terminamos el primero de los 3 módulos. Y hasta ahorita, si ustedes están de acuerdo, no se ve alguna complejidad en el llenado, ¿no? Pasamos al módulo de aduanas, que es el que está un poquito más extenso, que consta de 4 submódulos, vamos a llamarle. En el número 1 nos piden información aduanera de entrada. Prácticamente, si se fijan, aquí el primero fueron puros catálogos, ¿ok? Y este ya es información ya más de reporte. Primero vamos a tener el número de pedimento. Pues lo busco en el pedimento y lo transcribo. Clave de pedimento. La busco en el pedimento y la transcribo. Fecha de entrada declarada en el pedimento. Mismo caso. Y ya, se acabó ese submódulo. No se le ve mayor problema. Módulo 2, información sobre materiales utilizados. Ok, entonces vámonos a este punto. Dice que voy a poner el número de la clave, identificar el número interno que la empresa asigna, que resulte del proceso de ensamble e identifique con el pedimento de importación temporal que corresponda a la mercancía objeto del desensamble. Ok, aquí es el número que el cliente le asigna a su mercancía, o el número de parte para que quede más claro. Luego, la descripción de la misma mercancía anteriormente mencionada no tiene mayor detalle. La unidad de medida que corresponda conforme la señalada en el numeral anterior. Perdón, me salté uno. Dice, la unidad de comercialización que corresponde a la mercancía descrita en el numeral anterior. Ojo, aquí ya cambió, ¿eh? Arriba les hice énfasis que era conforme a la TIJIE. Aquí
me están pidiendo conforme a la unidad de comercialización. ¿Ok? Sin embargo, mi pedimento también tiene el campo unidad de comercialización, identificado con las siglas UMC. Entonces, pues lo copio de ahí y no debería tener mayor problema. Y luego la cantidad, ¿no? Ya luego hay una nota que dice que las partes del proceso de ensamble se registran conforme en el párrafo anterior, podrán retornarse o ser destinadas a procesos productivos, como insumos, etc. Pasamos al módulo 3. Me pide nada más 3 puntos. El número de pedimento. Estamos hablando de módulo de información a manera de salida. Me pide el número de pedimento con el que salió, la fecha del pedimento y la clave del pedimento. Nada más. Sencillo, ¿no? Y terminamos en el numeral 4 con el activo fijo. Aquí vamos a describir el activo fijo. ¿Qué me piden de ello? Número 1, la descripción de la mercancía, que incluya marca, modelo, en el caso de que sea equipo. Número 2, que el número de pedimento, pues no tiene mayor problema, ¿no? La fecha del pedimento y la clave del mismo. Y terminamos el módulo de aduana, que se supone que es el más complejo. Hasta ahí, si están ustedes de acuerdo conmigo, no se ve un reporte algo muy complicado, con cálculos que tengan que hacerse demasiado extensos. Pasamos al último módulo de este famosísimo anexo 24, que se llama módulo de reportes. Y aquí no hay una subdivisión, no se subdivide más, es exactamente lo mismo que el anterior. O sea, aquí nada más nos dice, el SAT nos dice, dame un reporte, o tienes que tener un sistema que pueda dar el reporte de tu mercancía de entrada. Dame un reporte de tu mercancía de salida. Y dame un reporte de tu saldo de la mercancía. Y por último, de los materiales utilizados. ¿Ok? Hasta ahí terminó el anexo 24, al menos la fracción primera. ¿Seguimos sin entender? Por eso está el muñequito así pensando. Entonces, ¿dónde está la complejidad? ¿O por qué es el dolor de cabeza de tanta gente que maneja el IMEX? Y nos viene a la mente, como les decía al inicio de la plática, muchos memes, ¿no? De anexo 24. Por ejemplo, este que dice, tengo saldos vencidos en el anexo 24, no he transmitido los informes de descargo del anexo 31 y no he hecho las hojas de cálculo y manifestaciones de valor de los últimos 5 años. Y sale el cuate corriendo, ¿no? Luego este, que parece chiste, pero realmente es anécdota, dice, la junta es para decirte que ya vendimos lo que importaste temporalmente con el IMEX. Y pues la pobre cara del de tráfico lo dice todo, ¿no? Ya le vendieron su mercancía que era temporal y que él tenía la obligación de retornarla. Este otro es el botón que todos quieren en el anexo 24. Cuadrar todo. Un clic, vámonos. Pues todo lo quieren, pero no existen. Y por último, este dice, si estudiaste comercio exterior y no sabes del IMEX, feliz día del niño. O sea, que la gente que está en IMEX ya, pues, prácticamente ya se siente en grandes ligas y dice, si no sabes anexo, si no sabes IMEX, que obviamente se lleva el control en el anexo 24, pues eres todavía, estás en pañales, es lo que nos quieren decir, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué? Seguimos sin entender. Bueno, ¿qué les parece si estudiamos qué pasa si no lleno el anexo 24? Tal vez por ahí, o no lo lleno correctamente, tal vez por ahí empiece a agarrar sentido, ¿verdad? Vamos a ver las obligaciones. Primero, les mencionaba a leer la regla 431. Artículo 59, fracción primera. Siempre que digo artículo 59, es obligaciones del importador. ¿Sí? Hay poquitos artículos que nos debemos saber de la ley,
pero si eres importador, el 59 es uno de ellos, porque en el 59 vienen las obligaciones del importador, no del agente aduanal, del importador. Por ejemplo, en la fracción tercera nos da la obligación de llenar la manifestación de valor. Pero aquí estamos hablando no de la tercera, de la primera. ¿Qué nos dice? Pues que debemos llevar a cabo inventarios de mercancía, en especial las importadas mediante IMEX, y la regla 431 nos los reafirma, y también el anexo 24 de la ley, que es lo que estamos estudiando. Ahora, ¿qué pasa si no llevo ese inventario? Bueno, en la siguiente columna me dice la infracción. Si no lleno ese inventario, ese control automatizado de inventario, incurro en la infracción del artículo 185, fracción primera, que dice exactamente quienes no llenen correctamente los inventarios. ¿Ok? ¿Cuál será la sanción? Ley aduanera, artículo 185, inciso B, multa de 18,540 pesos a 37,110. Pues no está nada sencillo, ¿no? La más alta de este rango puede ser hasta más de un mes de sueldo de la persona que lleva físicamente el anexo 24, ¿no? Entonces, pues no está nada bien que alguien que está siendo contratado para llenar esto no lo cumpla y le pongan una multa que ni su sueldo lo pueda pagar, ¿no? Entonces, ya empiezo a preocuparme un poco, ¿eh? Pasamos a la siguiente obligación. El artículo 108, como mencionamos, da la facilidad de importar temporalmente. Nos establece también los plazos en los que la mercancía debe estar dentro del país y obviamente al terminar ese plazo, pues debe de retornar. Pero ¿qué pasa si excedo de ese plazo y no lo retorno? Aquí hay dos variantes que están en esta misma lámina. Por eso ven que está como duplicado. La diferencia es que en el primero excedo el plazo para el retorno, pero yo me doy cuenta y espontáneamente corrijo. Y la segunda parte es cuando no se llevó a cabo el retorno de las mercancías, pero me lo detecta la autoridad. La multa es diferente. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si excede el plazo, pero yo me di cuenta? Multa, artículo 183, fracción segunda, que va de 2,070 pesos a 3,120 por cada 15 días, si es en forma espontánea. Como les dije, yo lo detecto y yo solito me autocorrijo. Pues esta suena más light que la anterior, ¿no? Son 2,000 pesitos que pueden llegar a 3,000, no se ve grave. Pero son por cada periodo de 15 días. Si por alguna extraña razón mi mercancía se me quedó ahí y excedí 10 veces el periodo de 15 días, pues ya estaríamos hablando de una multa de 20,000. O tal vez no es tanto, pero son muchas las mercancías. Entonces voy a multiplicar 2,070 por cada mercancía que haya excedido el plazo, por cada pedimento. Entonces, parece poco, pero puede convertirse en una bola de nieve. Pero ¿qué pasa si la autoridad me lo detecta? Ahí ya cambia. Cuando es descubierta por la autoridad, te va a aplicar la multa del artículo 178 de la ley, que es del 130 al 150 del IGI omitido, del Impuesto General de Importación omitido. Si la mercancía pagó o debió pagar un 10% y son 80,000 pesos, pues me va a costar no los 80,000, sí voy a tener que pagar los 80,000, pero además una multa del 130 hasta un 150, o sea que esos 80,000 se me pueden llegar a convertir hasta en 120,000. Pero dice sobre la omisión del IGI, oye, pero mi mercancía está exenta,
por cualquier motivo, ¿no? Por tarifa, está exenta. Ah, entonces ya me salvé. No. Entonces, si está exenta, me van a multar con el artículo 183, que va de un 30% a un 50% sobre valor mercancía. O sea que más me conviene que no esté exenta, porque si no, se me hace que el 50% o el 30% aún del valor mercancía sí es más que el 150 del IGI omitido, porque el IGI normalmente en mercancías de insumos paga exenta 5 o 10, normalmente, ¿no? O sea, algunas pocas fracciones exceden esa parte. Bueno, y ahí parará, ya ahí acabó, no, sigue. Seguimos en el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si ya te lo detectó la autoridad aduanera, esa mercancía que está ahí vencido el plazo y, y no lo exportaste espontáneamente, te lo detectaron ellos? Bueno, aquí la cosa puede ser que te multen, además, o te apliquen la sanción del 183A fracción octava, cuando se dé el supuesto a que se refiere el 183 fracción tercera, que es el que veíamos hace ratito, y resulta que es causal de que la mercancía pase a propiedad del fisco. En una auditoría hay veces que ya se negocian ciertas cosas, se pagan multas y no siempre se quedan con la mercancía, pero pueden hacerlo, están facultados, que pasa a propiedad del fisco federal. Ahora, ¿qué pasa cuando existe imposibilidad material de que el fisco se lleve esa mercancía? La ley no especifica en qué consiste esa imposibilidad material. No dice si no quepa por la puerta, si tiene un volumen muy grande, si está anclado, si es imposible arrancarlo o si no está. Simplemente dice imposibilidad material, que es un término legal, no pertenece a la ley aduanera. Es un término de uso general en las leyes. Entonces, cuando la aduana determine que hay imposibilidad material de llevarse la mercancía, pues dice, en lugar de llevármela, entonces me pagas el importe de su valor. O sea, lo que cuesta, eso lo vas a pagar de multa. Ok. ¿Y ahí parará? No. Todavía, eso fue para insumos. Ahora, cuando tenemos el artículo 108, fracción tercera, que nos habla de los activos fijos, ¿qué pasa cuando no exportamos, no retornamos esa mercancía? ¿Por qué? Pensemos que se venció el programa o lo cancelamos nosotros y la mercancía sigue ahí, o bien tú ya no lo necesitabas y dijiste haberlo retornado, pero por alguna extraña razón, una de esas máquinas ahí se quedó y tú ya en papeles lo tienes exportado. ¿Qué pasa cuando te lo descubren que sigue ahí y no está ya en tu inventario? O sea, anexo 24. Pues resulta que por ser maquinaria y equipo, te puedes hacer acreedor a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, artículo 103, supuestos en los que se presume cometido el delito de contrabando. Esto viene en la fracción 19ª del artículo 103 del Código Fiscal. De entrada no es contrabando, se presume. Te harán una auditoría, tendrás que defenderte, presentar pruebas alegatos, etcétera, pero pues sí está preocupante porque es un supuesto de contrabando. Y sabemos que el contrabando se castiga hasta con pena corporal, es decir, cárcel. Pues ahí ya me preocupó más. Y por último, si incumplo lo dispuesto en el artículo 24, me hago acreedor a
artículo 27, que es causal de cancelación del programa del decreto IMEX. ¿Ok? Ahora sí, una vez estudiado todo eso, ya que sabemos que puede ser multa, vamos a repasarlo brevemente. Multa de 18,000 a 37 por no llevar el control correctamente. Multa de 2,070 a 3,070 por cada 15 días que la mercancía se me quede ahí y por cada pedimento que tenga en esa situación. Que además me pueden poner una multa que va del 130 al 150 del IGE omitido, o en caso de que esté exenta, del 30% al 50% del valor de la mercancía, más estoy en riesgo de que me confisquen la mercancía, y si la mercancía es imposible que se la lleven, por tipificarse la imposibilidad material, voy a tener que pagar el costo de la mercancía en multas. Y si esa mercancía además es activo fijo, estoy calificando como un supuesto de contrabando, pues la verdad es que ya me preocupé. La verdad es que esta cancelación del IMEX ya hasta cortita se queda, que no es nada sencillo, porque a los IMEX que cancelan quedan registrados los representantes legales, y cuando ellos quieren formar otra empresa IMEX, checan que viene ese RFC de ese representante ligado a una empresa cancelada y no los dejan, no les autorizan el programa. Entonces, un socio de una empresa IMEX que no tuvo la atención de poner a la persona calificada para llevar el anexo 24, ya no puede ser otra vez socio de otra empresa IMEX. Tendrá que buscar otro giro, por retail o a ver qué otro giro, pero IMEX, al menos como socio o representante legal de la empresa, no. Entonces, ahora sí ya entiendo un poco más, bueno, bastante más, ¿no? Oye, ¿por qué es tan delicado? Ya me di cuenta que es sencillo, pero el no llevarlo, la consecuencia es grave, ¿ok? Entonces, ahora sí. Entonces, vamos a seguir este tema. Primero les dije lo sencillo que es. Ahora les dije las consecuencias tan graves que tiene. Esto nos lleva a que ahora sí vamos a tener que meternos a estudiar un poquito, porque una de los errores más grandes que hay en el llevar el anexo 24 es, uno, la inexperiencia de la persona que asignan a esa tarea, y otro, la poca comunicación que hay entre los diferentes departamentos para coordinarse y llevar un correcto control de inventario. Básicamente esos son los dos puntos que llevan a todos los demás problemas, vamos a llamar. Entonces, debido a la complejidad y que ya estamos un poquito asustados, entonces vamos a estudiarle más. El tema de IMEX es bastante extenso, no se prende en una hora, lleva cursos, varias horas de estudio, y todos los días se está aprendiendo algo. Pero vamos a concentrarnos ahorita en lo más básico. Ok, ¿recuerdan esto? Pirámide de Kelsen. La jerarquía de las leyes en México. ¿Esto tendrá que ver con anexo 24? Ah, sí. Por ejemplo, en el artículo 131 facultan al Ejecutivo Federal a establecer mecanismos en materias de comercio exterior, y por eso el Ejecutivo está facultado para emitir los programas IMEX, entre otras muchas cosas. Luego, en la ley aduanera, tenemos que atender a lo que dice del artículo 108 al 112, como les dije hace ratito. Ahí viene muchísima información del fundamento de las importaciones temporales bajo IMEX. En el reglamento hay un apartado especial del artículo desde el 166 y 176. Todo esto lo tenemos que leer. Si estamos en una IMEX, no podemos dejar de leer y casi sabérnoslo de memoria, si no de memoria, cuando menos que nos quede muy claro
las obligaciones y los requisitos que ponen estos artículos. Por último, las reglas, que hay diversas reglas, no las enumeré porque son muchísimas reglas, pero también están en apartados especiales de importación temporal, y al hacer la lectura de un artículo te va llevando al reglamento y el reglamento te lleva una regla. Entonces hay que conocer todas las reglas relacionadas con el manejo del IMEX, y también en estas mismas reglas, en su anexo 24, pues está el sistema de control de inventarios. Bueno, ahora vamos a ver muy brevemente la ley aduanera, a ver qué tan conscientes estamos de lo que es IMEX en cuanto a regímenes aduaneros. Como todos sabemos, hay 6 regímenes aduaneros, que son los definitivos, los temporales, los depósitos fiscal, los recintos fiscalizados estratégicos, uno muy poco usado que se llama elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal, que ese es prácticamente en la aduana. Y por último, el tránsito de mercancías. El orden no está como viene la ley. Para efectos de este curso lo reacomodé, pero son esos 6. Aquí viene la pregunta. ¿Cuál de todos estos regímenes está relacionado con el IMEX? A ver, se abre el debate. Pueden escribir. ¿Cuál de todos estos? Son 6. 1, 2, 3, 4 o los 6. Bueno, quien dijo temporal, pues obvio que está correcto, ¿verdad? Pero si alguien nada más dijo temporal, está en una verdad a medias. Vamos a ver cuáles son. Temporal, por supuesto, importación temporal para producir bienes de exportación. Muy bien. Definitivos. ¿Definitivos? A ver, pero si estamos hablando de importaciones temporales, por supuesto que el régimen definitivo está relacionado con las IMEX. ¿Cómo qué? A ver, dame un ejemplo. El RT, clave de pedimento que se ocupa para retornar las mercancías al extranjero. En color rojo les puse la clave del pedimento y en color naranja les puse el régimen y dice EXD, exportación definitiva. Un error común en la gente que apenas empieza es pensar que la importación temporal se hace con un IN y el retorno es un retorno de temporal. No es un retorno temporal, es un retorno definitivo. Es un retorno de una importación temporal, pero cuando ya va de salida es definitivo. Y lo pueden ver en este ejemplo que está ahí del pedimento. Entonces, el definitivo a la exportación está ahí clavadísimo, ¿verdad? Pero dirán, bueno, pues nada más es a la exportación. En mi IMEX no tengo nada que ver con otro tipo de importación. Pues también las famosas regularizaciones, cuando a alguien se le vence la temporalidad. Una de las opciones es regularizar mediante un pedimento A3. Y ese pedimento A3 es una importación definitiva. Entonces queda clarísimo que ya van 2 regímenes que están ligados al IMEX. Pero ya serán todos. A ver. Depósito fiscal. Ah, caray, ¿cómo que depósito fiscal? Si ese es otro, ese que tiene que ver con las IMEX. Ah, ok. Y recinto fiscalizado estratégico, pero pues ese no tiene nada que ver. Claro que sí. Vamos a ver. Si ustedes ven un E1 o un E2, que son claves de pedimentos, te dice que son extracciones de depósito fiscal para mercancías que van a ser transformadas por una empresa IMEX. Entonces sí tienen relación. Y
Si checan el pedimento BO o clave de pedimento BO, van a ver que también son extracciones de depósito de recinto fiscalizado estratégico que van a un proceso de IMEX. ¿Ok? Por lo tanto, nada más se salvan dos regímenes. El de tránsito, que la mercancía nada más va de paso, es obvio que no tiene que ver un IMEX, y el que les comentaba que se hace en las aduanas, elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado. ¿Ok? ¿Tenían tan claro esto de que el IMEX afectaba a al menos 4 de los 6 regímenes? Si la respuesta es sí, felicidades. Si la respuesta es no, pues bienvenidos a este curso. Bueno, vámonos al siguiente, la siguiente lámina, que nos dice precisamente que los insumos, partes y componentes pueden estar por 18 meses, salvo en el caso de virtuales, cuyo plazo es de 6 meses. Aquí hay algo muy importante que se llama temporalidad. La temporalidad es algo que tienen que estar vigilando en su anexo 24. En el anexo 24 que ustedes manejen, deben de tener alertas de esas temporalidades para que sepan cuándo se les va a vencer. Por eso es que hay memes de que está una gente y se despierta en la madrugada y dice, creo que se vencía ayer la temporalidad, ¿no? ¿Por qué? Por falta de un sistema que tenga las alertas necesarias y que te avise, no el día que se vence, que te avise cuando menos unos 15 días antes, cuando menos. ¿Por qué? Porque luego estamos con los dedos en la puerta y ustedes como importadores atrás de la agente aduanal y con el rosario en la mano para que nos dé firma el pedimento y alcancemos a modular, porque se nos vence una temporalidad. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer un cambio de régimen, podemos hacer una exportación virtual, o inclusive podemos regularizarla. Bueno, regularizar es cuando ya se nos venció. Ese ya es, el A3 es como la último recurso. Bien, los consumibles también son 18 meses, con excepción de las empresas OEA, que tienen 36 meses, y las empresas también OEA con un área especial que se llama aeroespacial y otras que se llama CECIT, que es para industria automotriz. Esas tienen 48 meses. Esas dos últimas, 48 meses. Los OEA normales, 36. Y los que no son OEA, 18 meses. Nada más para las mercancías que son insumos. Mientras que el equipo y maquinaria durante todo el tiempo que dure el programa. Aquí no tendrían por qué preocuparse por la temporalidad mientras su programa esté activo. Bien. Un requisito también para operar el IMEX es que el 10% de las ventas totales se vaya de exportación o cuando menos $50,000, alguna de estas dos situaciones, ¿no? Perdón, $500,000. Si no cumplen con esto, les van a cancelar el programa. Ok. Las mercancías importadas temporalmente pueden ser destinadas a sufrir un proceso de transformación, elaboración o reparación, que es lo más normal, y el producto resultante destinarlo a la exportación. Pero también pueden transferirse a empresas IMEX, es decir, y aquí es donde nacen las famosas virtuales. Yo importo una mercancía, pero por algún motivo esta mercancía no la voy a ocupar yo y la quiero exportar. La quiero exportar porque mi temporalidad pues me está limitando y ya se me está por vencer y digo voy a venderla. Pero resulta que en el parque industrial de al lado hay una empresa que compra en el extranjero lo mismo que yo quiero exportar. Entonces hablo con ella, esa empresa también debe ser IMEX
y le digo, oye, en lugar de yo mandarla de, no sé, del Estado de México a la frontera norte para que salga del país, yo sé que tú compras lo mismo, ¿por qué no te lo vendo yo? Es que yo lo importo temporal, yo te lo puedo vender porque yo también soy IMEX y te lo vendo para que tú lo importes temporal. Entonces, pues sí, me parece bien. Entonces, hacemos una operación virtual. Es decir, la mercancía físicamente no sale a la frontera, virtualmente sí lo hace. Hago un pedimento de exportación virtual y un B1 y la otra empresa hace un pedimento de importación virtual. Automáticamente a él le empieza a correr una temporalidad y yo me deshago de esa mercancía. Esa es básicamente las transferencias y que da origen a los virtuales. Y también puedes hacer un cambio de régimen. Voy a cambiar de régimen. Lo tengo temporal, se me va a vencer, pues mejor lo hago definitivo. Si tengo que pagar, pues pago, pero me resulta mucho peor que se me venza, porque ya vimos todas las causales de que se me venza una mercancía, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Qué pasa con el IVA? Muchas personas que empiezan en esto dicen, voy a hacer un IMEX para no pagar el IVA. Permítanme decirles que desde el 1 de enero de 2016, las importaciones temporales sí causan IVA. Oye, pero yo sé que la empresa de enfrente no paga IVA. Ah, porque esa empresa sacó una certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, como está certificada, sí le dan como un crédito del IVA. ¿Mm? Las que no, pues tienen que pagar el IVA y ya después en la exportación, pues ya tienen que ver si se acredita, si solicitan la devolución, etcétera. Pero de entrada, una empresa IMEX que no está certificada en materia de IVA y IEPS, tiene que pagar el IVA. Uh-huh. Obviamente queda fuera de esto las que están exentas de la ley del IVA por la propia ley, ¿no? Como por ejemplo alimentos, medicinas, etcétera. Todo lo que la ley del IVA menciona como exento. Animales vivos, etcétera. Ok. Causales de cancelación del programa IMEX. Primero, incumplir con alguno de los requisitos para su inscripción en la modalidad aplicable. Impedir el acceso al personal de la autoridad aduanera para realizar inspecciones. Una vez concluido el procedimiento de suspensión del padrón de importadores y no hubiera sido factible desvirtuarlo o subsanar la irregularidad. No acreditarse con infraestructura necesaria para realizar la operación de manufactura o maquila. Quiere decir, yo voy o el SAT va a la planta y encuentra una máquina que estampa, vamos a suponer que estampa lámina, pero en el proceso dice que se hace una soldadura, que se hace un pintado, y ahí no hay nada para soldar ni para pintar. Entonces, la planta instalada no concuerda con la infraestructura necesaria para llevar el proceso que está indicado. Y esa es una causal de cancelación. Cuando se incumplan las obligaciones previstas en la regla 5.2.16 y continúa, cuando no se acredite que las mercancías importadas temporalmente fueron retornadas al extranjero, ya lo vemos en las causales de suspensión, dentro del plazo autorizado, cuando se detecte mercancía que no se encuentra en los domicilios autorizados. Es decir, te van a hacer una auditoría, checan tu anexo 24 y dicen, oye, a ver, aquí dice que tienes esta mercancía, ¿dónde está? Ah, es que no la tengo aquí porque ya no cabía. La tengo aquí nada más enfrente, enfrentito, al mismo parque industrial. Vamos, la acompaño. No, esa mercancía tiene que estar ahí. Pero es que entiéndeme que no cabe. Tienes la opción de ampliar tus domicilios. Pero si nada más los pasas enfrente sin dar aviso y sin ampliar, causal de suspensión de tu programa IMEX. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando no se acredite la legal estancia de mercancías de comercio exterior por más de 100,000 pesos, pues es facilísimo llegar a esa cantidad, ¿no?
y no se cubre el crédito fiscal determinado por el SAT. O sea que sí te pueden encontrar eso, pero tienes que pagarle al SAT rápidamente para evitar que te cancele. Ahora, si eres recurrente, te lo aseguro que te lo van a cancelar. Cuando se les inicia un procedimiento de cancelación para operar en los regímenes aduaneros sujetos a certificación. Y por último, presentar documentación falsa. ¿Okay? Vamos a ver un poquito lo que son mermas y desperdicios. En mermas, se entiende por mermas, mercancías que se consumen o se pierden durante los procesos productivos cuya integración al proceso de exportación no puede comprobarse, ¿no? Para efectos del impuesto sobre la renta podrá ser deducido en el momento en que se consuma. Debemos llevar un control volumétrico de esas mercancías que se van mermando y comprobar su consumo. ¿Cómo? Pues mediante la explicación del proceso productivo. Bueno, ¿qué son los desperdicios? Son residuos de materias primas que después de sus procesos productivos, los empaques de las materias primas que ya no pueden ser reutilizables, los materiales rotos, desgastados, obsoletos e inutilizables, y los que no pueden ser utilizados para el objetivo para el cual fueron importados. Todo eso es desperdicio. Aquí vamos a explicar brevemente cómo es una operación normal de materia prima. Yo tengo la mercancía normalmente en depósito ante la aduana, es decir, en una aduana o en la frontera. De ahí tengo dos opciones: la importo de forma definitiva, temporal, con un IN que está hacia su lado izquierdo de la pantalla, o bien la mando a un depósito fiscal con clave A4. Si la mandé en IN, tengo dos opciones: la retorno en el mismo estado con RT y tengo que indicar el motivo por el cual se está retornando en el mismo estado, o también la puedo nacionalizar, cambio de régimen, pago los impuestos, demuestro las regulaciones y restricciones, o bien, lo más normal, me voy a hacer un proceso productivo. En ese proceso productivo lo elaboro, las mermas seguirán su propio régimen y las mercancías resultantes las retorno con un RT, o también las puedo transferir a otra empresa IMEX mediante un pedimento V1. Mientras que si entro por el lado de depósito fiscal, tengo dos opciones: las puedo retornar al extranjero en su mismo estado con un pedimento K2, o las puedo extraer con un pedimento E1 para someterlas a un proceso productivo, que después nuevamente las exportaré con RT o las transferiré con un B1. ¿Qué pasa con el activo fijo? Es parecidísimo, tengo las dos opciones también. Lo meto a depósito fiscal y si no lo ocupo lo mando con K2 para afuera, o lo extraigo con un E2, en el cual puedo o transferirlo con un B1 o nacionalizarlo con un F5, o lo más normal, meterlo a la planta para hacer un proceso productivo. Y cuando lo vaya a exportar, lo voy a retornar con un H1. Mientras que si entro por el proceso normal, lo voy a importar con un pedimento temporal clave AF, que es importación temporal de activo fijo, en el cual también lo puedo transferir a otra empresa IMEX o lo puedo nacionalizar con un F5. Para esto aplica una depreciación, pero hay que observar que hay una regla 1610 que nos dice que la mercancía que se importó bajo IMEX y que se quiere depreciar, no se puede depreciar al 100%. Como todos sabemos, el activo fijo a los 10 años se deprecia. Sin embargo, si esta mercancía se ocupó para producir bienes nacionales, ese porcentaje de las ventas que se destinó durante todo ese tiempo a la venta nacional no es deducible. ¿Qué pasa con los desperdicios? Con los desperdicios tengo estas opciones. Bien, lo puedo mandar a destrucción. Sí. Lo puedo donar
únicamente a personas que están autorizadas para recibir donativos en términos de la ley del impuesto sobre la renta, no a cualquiera, o puedo hacer un retorno virtual, o puedo hacer un cambio de régimen pagando los impuestos correspondientes, ¿no? Todo esto está fundamentado en reglas, por ejemplo, en la destrucción está regulado en la regla 435, la donación está en la 3311, el retorno en el 108 propiamente, que habla del retorno, en el cambio de régimen se fundamenta en la 169. Como saben, además tienen que hacer un reporte anual. Al IGI se le manda un reporte mensual, a la Secretaría de Economía un reporte anual. Si este reporte no se emite, se los cancelan y se hace de forma electrónica, se hace de todas las ventas de exportación y a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año. Si no lo hacen, pues están sujetos a una suspensión y si no lo presentan, procede la cancelación. Bien, ahora que ya vimos, número uno, todas las consecuencias, todos los requisitos, vimos los regímenes aduaneros que intervienen, que son más de los que normalmente pensamos, que no entramos a más detalle, porque todavía tenemos que haber hablado de formas de pago. Forma de pago 5, cuando está pendiente de pago el IGI, por ejemplo. Forma de pago 21, cuando somos una empresa autorizada en materia de IVA y certificada en materia de IVA y EPS. Ese tipo de asuntos no vimos, no entramos en el famoso artículo 303 del Telecán, que ahora es TEMEC, y que aplica lo mismo para el AELC y el TLQE, que es la asociación, el AELC es la Asociación Europea de Libre Comercio, y el TLQE, pues así le llama a la decisión 2/2000, que es el acuerdo con Europa. Y el TEMEC, que todo eso lo resumimos en el argot aduanero como 303, que era el número anterior que tenía el Telecam en su artículo 303. Básicamente lo que dice es que se prohíbe que una mercancía que entra a México en un programa de diferimiento de aranceles, que es el nombre técnico que tiene el IMEX, programa de diferimiento de aranceles, se vaya a beneficiar de un TLC. Ejemplo, yo voy a importar una mesa a Estados Unidos, ¿ok? Pero esa mesa, en la parte, los tornillos, los tornillos que sujetan son chinos. Entonces, yo importo esos tornillos de China. El resto de la mercancía, las patas y la tapa y todo eso, vamos a suponer que sea nacional o del territorio del Telecam. Ahora TEMEC, es decir, o es de Canadá, Estados Unidos o México. Pero le agrego tornillos chinos. Entonces, esa mercancía la mando a Estados Unidos, obviamente con TEMEC, y estaría exenta. ¿Qué pasó? Que indirectamente la compañía que produce tornillos chinos se está beneficiando porque está teniendo acceso al mercado americano con un pago cero de impuestos porque va dentro de un artículo originario y entonces pasa desapercibido. Pero el artículo 303 claramente lo prohíbe. Este artículo lo tiene también el TLQE y el AELC. ¿Qué dicen estos tres tratados en común? Dicen, no me lo pagues a mí, pero asegúrate que te lo pague a ti. Ese chino que te lo pague a ti. Entonces, tienes dos opciones. Desde que tú importas, pagas el impuesto. Aunque tengas derecho por el IMEX a importarlo con un diferimiento de arancel, es decir, después te digo qué voy a hacer,
pues mejor págalos desde el principio porque ya sabes que voy a vender a Estados Unidos. Pero por el contrario, si te dices, espérame, una parte la vendo a Estados Unidos, pero otra parte la mando a Colombia, otra parte la mando a otro lado, porque voy a pagar, sobre todo, si hay mercancía que no va a Estados Unidos ni a Europa. ¿Ok? Entonces tienes opción de dejarlo así, pero en el momento que tú haces la exportación hacia Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, pero aplica también para Europa, debes de pagar los impuestos mediante un pedimento complementario. Pedimento complementario clave CT. Por muchos desconocidos, ¿no? Hay gente que nada más ha oído de ellos, pero nunca los ha visto, ¿no? Como si fueran los extraterrestres. Pero existe, está la regulación. Sin meternos a todo eso, vemos que el llevar un anexo 24 requiere de cierto conocimiento, diría yo, bastante amplio. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la práctica? Y aquí es culpa de los directivos, no de la gente de tráfico. El director que no se involucra mucho, o la gente de recursos humanos, o el gerente de importación, o el gerente de producción, ve este sencillo catálogo que menciona el anexo 24 y dice, a ver, esto lo tomas del pedimento, esto también, esto también. Oye, nada más es recapturar. No se necesita un nivel académico muy elevado, necesitamos un capturista. ¿Qué pasa? Llega una persona en el mejor de los casos con licenciatura en comercio exterior recién egresada y dice el de recursos humanos, este cuate hasta supera el conocimiento requerido para llenar un anexo 24. Tiene la licenciatura en comercio exterior contratado, ¿no? Contratado. Y ahí está el pobre muchacho haciendo malabares para cuadrar mercancía de importación contra exportación, recibe un contenedor de importación con 20 diferentes tipos de tornillos y saca pedimentos o le informa, mira, ya salió esto, y saca máquinas, 5 diferentes máquinas, y cómo cuadra él, qué tipo de tornillo va en cada máquina. Eso se hace a través de un documento que se llama Bill of Material, comúnmente conocido en México como BOM, que es B-O-M, que es Bill of Material, son las iniciales, y en él describe prácticamente todas las partes. Supongamos que hablamos de una bicicleta, ¿no? Entonces dicen, a ver, la bicicleta tiene 3 partes principales o 4 partes principales. 1, el cuadro. 2, las llantas. 3, el sistema de engranaje y cadena. Y 4, el manubrio con sus frenos. ¿Okay? Ya te lo describieron en un primer nivel, 4 partes. Y luego se van a detalle. Las llantas están compuestas por rines, por rayos, por cámaras, por llantas, por válvulas. El sistema de transmisión está compuesto por sprock, por cadena, por pedales, etc. El manubrio está compuesto por eso. Y eso tiene que estar identificado a nivel número de parte, de manera que la persona que importa, siguiendo el ejemplo de las bicicletas, si le llega un contenedor que trae, por decir algo, 100 cuadros de cierta medida, 100 cuadros de otra medida, 200 llantas RIN 20. Y a la hora que le dicen, salió un contenedor con 20 bicicletas, rodada 20, él tiene que saber a qué pedimento de importación corresponde. Si ustedes checan en este anexo 24, no les pide ese detalle, pero si no lo tienen, lo que van a hacer es estar inventando. Por lo tanto, el Bill of Material es un documento importantísimo en el control de inventarios. Vamos a revisar nuevamente estos datos que hay que llenar, pero ahora con el conocimiento y la preocupación de los datos que debemos conocer. Vámonos con el primero. Denominación o razón social.
sigo pensando que no tiene mayor problema. Clave del RFC, no tiene mayor problema. Estamos en catálogos apenas, ¿eh? Número del programa, no tiene mayor problema. Domicilio fiscal y en su caso domicilios de las plantas industriales, bodegas, calle y número, código postal, ¿tendrá problema? Sí, sí tiene problema. ¿Por qué? Ya vimos un ejemplo. Tengo mercancía en un domicilio que no declaré. Ojo, ahí sí tengo problema. O sea, ahí sí es un foco rojo. Volvemos a lo mismo. Si ahí sentamos en el anexo 24 a un muchachito de 24 años que viene saliendo de la carrera y que nadie lo pela porque su trabajo es tan sencillo como rellenar un formatito y nadie le avisa que rentamos el edificio de enfrente o la bodega de enfrente, va a hacer mal el anexo 24 y puede meter en un grave problema a él, y no lo culparía yo a él, sino al gerente de comercio exterior. O inclusive, yendo más arriba, al gerente, al CEO de la planta. Porque no está tomando las medidas para que la integridad de la información sea correcta. Vamos al siguiente punto. Fracción arancelaria, que corresponde a conforme a la TIGI. Ok, la copia del pedimento. Descripción comercial de la mercancía. La copia del pedimento. Unidad de medida de la tarifa que corresponda con la TIGIE. Aquí sí hay un pequeño problema. No es grave, pero es un foco rojo. Porque resulta que tú importas mercancía conforme a tu unidad de comercialización. Yo traigo 100 cuadros, 100 manillares, 100 frenos, 100 esto. Pero aparte, al ladito, en el pedimento, el agente aduanal le pone los kilos y dice 100 cuadros equivalente a 187.4 kilos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el agente aduanal no recibe la lista de empaque y le dice al de tráfico, no al del anexo 24, al de tráfico, oye, no me mandaste los kilos? ¿Qué le dice el de tráfico? Ahí ponle los que siempre les has puesto, ahí calcúlale, prorratéalo, vámonos. Cuando lo correcto debería ser, proveedor, mándame tu lista de empaque. O bien, que ellos sepan exactamente cuánto pesa cada pieza. Estas empresas, IMEX, a diferencia de unas empresas de retail que vende lo que sea, aquí se maneja por proyectos, no son mercancías que llegan nada más porque ahora está de moda. Es una mercancía que está proyectada para que llegue y está proyectada dentro de un bill of material, dentro de un proceso productivo. Y deberían de saber necesariamente cuánto pesa. Y que cada embarque pese lo mismo. Porque decirle a la gente aduanal, ponle ahí lo que sea, te va a llevar a que luego te cuadre en unidad comercial, pero no te va a cuadrar en kilos. ¿Ok? Entonces, ojo, foco rojito aquí, ¿eh? Vamos al segundo. Fracción arancelaria. Fracción arancelaria. La que corresponda a las mercancías. Ok, no tengo mayor problema. Descripción del producto, ningún problema. Unidad de medida conforme a la TIGI, ya tocamos el punto. Pasamos al módulo de aduana. El número de pedimento. Aquí parecería hasta absurdo decir, bueno, pues es el número, nada más lo copias y ya. Pues hay una mala práctica en todo el sector comercio exterior. Incluyo a los agentes aduanales. Para efectos prácticos, siempre decimos el número de pedimento a 7 dígitos. 1000001. Sí, pero espérame, el número es completo. El número comprende la clave de la aduana y su sección. Comprende la patente y ya en sí el número del documento. Entonces, es caso real. A mí me han hablado clientes que manejan varios agentes aduanales y me dicen, oye, ando buscando el pedimento, no sé, 6000023. ¿De casualidad no será tuyo? Es que aquí en el reporte de Nexo 24 no le pusieron el número completo.
Estaría muy mal porque el instructivo es claro, ¿verdad? Pero así lo llegan a poner. Y es caso real, me han hablado para eso. Pues checo el pedimento, yo tengo en Ocampo Urbanal manejamos 2 patentes, busco en las 2 patentes, ¿qué crees? Que ese número sí lo tengo, pero no corresponde a ti. Híjoles, pues seguiré buscando dentro de los 20 agentes anales que hemos manejado entre los últimos 5 años. Pues buena suerte, amigo, ¿no? ¿Por qué? Por no poner completo este dato. Clave del pedimento, si no debe tener mayor problema. Fecha de entrada tampoco. Este módulo habla sobre la información de los materiales utilizados. El número clave, no hay mayor problema. Descripción, no hay mayor problema. Unidad de medida, aquí sí quiero hacer énfasis, unidad de medida de comercialización correspondiente a la señalada en el numeral anterior. ¿Se dan cuenta? Aquí este instructivo me está diciendo que aquí en este quieren la unidad comercial y arriba me decían que querían la unidad conforme a la TIGI. Entonces, ¿qué necesitamos? No lo dice el instructivo del anexo 24, pero es obvio. Necesitamos una perfecta correlación entre unidad comercial y unidad tarifa, que normalmente viene en kilos, para que nos vayan cuadrando los saldos en ambas unidades. ¿Ok? Y por último, las partes recuperadas, bueno, esa es como una nota. ¿Ok? Pasamos al módulo de salidas. Número de pedimento, ya dimos la observación. Fecha y clave de pedimento, perfecto. Y la descripción de la mercancía. No, perdón, ya me pasé al otro punto. Es número de pedimento, fecha de pedimento y clave de pedimento. Ahí voy a poner lo que está saliendo. Pero internamente, yo tengo que tener a un nivel más bajo. Recuerden que este anexo 24 dijo, esta es la información mínima que necesito. Pero ustedes tienen que saber en ese pedimento de salida qué INs estoy matando y más aún, qué números de parte de esos IN voy matando con las salidas de estas expo. Y por último, el activo fijo, voy a registrar aquí mi activo fijo poniéndole la mercancía, el modelo, la marca, el número de pedimento, la fecha del pedimento y la clave. Aquí un caso que hemos observado es que de repente por alguna causa, no lo sé por qué, el que registra el anexo 24 registra un IN, es decir, importación temporal de insumos, como un AF. Error de captura, seguramente. El pedimento está bien, pero lo ponen así. ¿Qué pasa? Que el sistema, por muy fregón que sea, es un sistema inteligente, pero no adivino. Si tú le dices que este pedimento que estás ingresando es un activo fijo, la temporalidad ya no le importa. Y entonces se te puede vencer por estar capturado erróneamente. Por último, el módulo de reportes. Este sí no tiene mayor situación porque son reportes que el sistema debe de dar por default. Por lo tanto, deben de entender que no pueden llevar en un Excel este anexo 24, porque sí nos pide un control de inventario que reportee. Tiene que ser un programa que puede ser muy sencillo o puede ser muy sofisticado. En el mercado hay muchos software que se venden como anexo 24 que están especializados para manejar ese tipo de mercancía y esos controles de inventario. Dentro de todos los puntos que vimos, de forma resumida, dice el instructivo anexo 24 que para el correcto llenado debe seguir el método PEPS, que en español significa primeras entradas, primeras salidas. En inglés se le conoce como FIFO o ya más mexicanizado FIFO, que es FIFO, que es First In, First Out, que significa
Primeras entradas, primeras salidas. Para ser más explícito, lo primero que entre a tu inventario es lo primero que le debes de dar salida para que no se te haga vieja la mercancía, ¿no? No puede ser que yo haga importación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego vaya a hacer una salida y vaya a hacer esa salida lo del 6. No, tengo que sacar primero lo del 1. Entonces tenemos que atender esa recomendación que debe ser bajo el método PEPS o FIFO. Bueno, vamos a ver los errores más frecuentes en el anexo 24. Redondear cantidades de mercancía o valores. Esto hace que luego no nos cuadre. No llevar el método PEPS o FIFO que ya explicaba ahorita. No cuadrar el inventario físico contra el anexo 24. Como les mencionaba, esta persona que maneja el anexo 24, este jovencito que está en la oficina con el aire acondicionado en la zona más confortable de la fábrica, normalmente no sale al almacén a verificar que lo que dice su anexo 24 sea real. Él puede ser una persona excelente y aún con una baja capacitación, ser una persona muy dedicada y que entienda bien los pedimentos y haga un descargo perfecto. Pero si esta persona no sale, eventualmente, hay diversas recomendaciones. Hay quien dice cada año, hay quien dice no, cada año es demasiado. Cada 3 meses debes hacer esta comprobación de anexo 24 contra físico. Pero si no la hace, corre un alto riesgo de que la mercancía no cuadre contra el anexo 24. Y en caso de una auditoría, serían causales de multas que vimos al principio. Es muy frecuente que la gente que está en producción no le tome importancia a las mermas, por ejemplo. De repente, un proceso hace que salga mucha rebaba, esa rebaba de metal se va acumulando, se va guardando ahí, se va haciendo pacas y se va haciendo vieja y tiene aceite. De repente llega la persona de producción y dice, bueno, esto tiene meses ahí, ¿por qué está ahí? A ver, tenemos una auditoría mañana de un cliente que viene a ver nuestros procesos. No quiero este mugrero aquí. A ver qué le hacen, ¿no? Y el de almacén dice, pues yo conozco una persona que compra el fierro viejo y viene por ella. Pues órale, de una vez, vámonos. Y entonces cuando el de tráfico sale y busca sus mermas, le queda la carita como el de Willie Smith que vimos, ¿no? Ya vendimos tu mercancía, ya vendimos tus mermas, pero es mercancía temporal, no la pueden vender así. Tengo que hacer un proceso de destrucción, donación, etcétera. Eso pasa. Entonces, recomendación, tienen que hacer sus comprobaciones físicas contra anexo 24. No registrar el número de pedimento completo, les puse el ejemplo por qué, porque es una mala práctica. No llevar una correlación entre UMC y UMT. Ya les mencionaba que esto puede provocar que cuadre en cuanto a unidad de comercialización, pero no en cuanto a unidad de medida tarifa. Un buen sistema de anexo 24 debe de hacer esta correlación. Errores al registrar mercancía IN como un AF por la temporalidad que les explicaba. Y la más grave, la más grave, falta de coordinación entre las áreas de producción, almacén y compliance, que es como le llaman normalmente a los que llevan el anexo 24, le llaman área de compliance, el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Producción está en lo suyo, almacén está en lo suyo, producción cambia un número de parte porque se modificó, el ingeniero modificó la tecnología y ya no usa el tornillito A, ahora usa un tornillito B, que la cabeza ya no es hexagonal, ahora es con forma Allen, y no le avisa a la gente a la de producción, por supuesto, pero el de compliance no sabe. Y entonces, ¿qué pasa? Que el de almacén, el de anexo 24, empieza a ver que ya no le llegó ese tornillito. Pues,
pero sigue saliendo la máquina esa que están produciendo. Lo que no sabe es que esa máquina lleva ahora un tornillo Allen que él no registró como salida, porque él no sabía que esa nueva máquina llevaba eso. ¿Cómo se soluciona eso? Bill of Material. Por último, actualización del anexo 2 en su caso. ¿Qué quiere decir esto? Antes, las mercancías que estaban en el IMEX tenían que irse actualizando y decía, voy a actualizar mi IMEX, voy a agregar esta fracción, voy a disminuir esta fracción. Ahora ya no se hace eso. Solamente hay mercancías que sí estás obligado a solicitar esa ampliación. Y si eres OEA, nada más dar un aviso al SAT, pero tienes que hacer ese trámite. ¿Qué tipo de mercancías son aquí? Aceros, textiles, azúcar. Si quieren más referencia, vayan al anexo 2 del acuerdo IMEX y ahí vienen todas las fracciones arancelarias, que no son muchas, por las cuales deben de presentar ampliaciones. Y obviamente errores de captura. Entre más manual lo hagamos, más susceptible más susceptibles somos de caer en un error. ¿Qué es lo mejor? Interfaces, intercambio de comunicación o de información mediante EDI para evitar la recaptura. Número 1, te ahorra tiempo. Número 2, la información va a pasar tal cual viene de pedimento. Llegamos a la parte que me decía Eliseo Campo, o les decía Eliseo Campo al principio, que nuestro sistema está preparado para hacer este intercambio de información y facilitarles a ustedes el anexo 24. Recuerden lo que les dije al inicio, por muy bueno que sea el sistema, si la persona que está a cargo no tiene la capacitación o el perfil para llevarlo, el sistema no va a servir. Si a un sistema le entregas basura, el resultado va a ser basura. Pero pensando en que la persona está capacitada y que vamos a darles una herramienta con la cual van a poder automatizar más su proceso, esto no quiere decir que las personas vayan a pensar o los jefes vayan a pensar, ah, mira, con esto que me está ofreciendo el campo, me voy a ahorrar al analista de anexo 24. Eso no va a suceder. Le puedes facilitar el trabajo, reducir los riesgos al evitar recapturas, pero requieres del analista de anexo 24. Bien, en nuestro sistema generamos reportes como este de anexo 24, en el que se ve de esta manera cómo el reporte es emitido directamente de nuestro sistema y el cual podemos pasar a una plantilla de Excel que comúnmente le llamamos layout, donde ya predefinimos los campos para que su sistema de control de anexo 24 jale esa información y se capture de forma automática. O lo más automatizada posible, porque aquí nosotros no conocemos el Bill of Material de ustedes y probablemente ahí tenga unos pasos finos que tenga que hacer el analista de anexo 24. Y pues hasta aquí la conferencia del día de hoy. Nos llevamos exactamente